Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte por aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar estas tarjetas o insertos que sirven pues para meterlos en el Junk Journal o incluso para meter lo que son tarjetitas o alguna otra cosita. Es una tarjeta desplegable y que se hace con un solo papel de scrap. Luego, pues lo que son las tarjetitas, pues podéis meter de restos de colecciones o pegatinas o lo que queráis. Y esto es ideal, pues ya os digo, para meter en álbumes o regalar así tal cual, o si tenéis que hacer correos bonitos y queréis meter pegatinas o etiquetas o tags o lo que queráis, pues también lo podéis utilizar. Así que os voy a enseñar cómo se hace y si queréis ver el paso a paso, quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo. Bueno, y para este trabajo voy a utilizar esta colección de papeles que ya me habéis visto en alguna ocasión, que es de la marca Creative Patch. Os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces a los productos porque la verdad es que este tipo de papel, que es de un vendedor de AliExpress, es buenísimo. ¿De acuerdo? Entonces yo os voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Indicaros que con esta colección pues ya hice un proyecto anterior y tengo la colección empezada con restos de papelitos por ahí. Entonces pues bueno, este tipo de trabajos es ideal pues para eso, para este tipo de colecciones que tenemos con restos de papeles de colecciones anteriores que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pues en este caso pues nada, yo voy a escoger un papel de la colección, voy a coger un papel que sea mate, que no sea con brillo. Voy a coger por ejemplo este, que es muy floreado, y luego vamos a hacer nuestro proyecto con este papelito que tenemos aquí. Para ello voy a coger mi tabla de corte, que la tengo aquí, y este papel mide 30 centímetros y medio por 30 centímetros y medio, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser cortarlo a la mitad, es decir, a 15 centímetros y un poquito, a 15,2 para ser exactos. Lo voy a cortar así, a 15,2 y una vez que ya lo tengo cortadito, lo voy a cortar a 30 centímetros para que sean las dos partes exactamente iguales, las coloco así y lo corto a 30 centímetros. Vale, una vez que lo tengo cortado, cojo el lado que es la tabla de marcado. A ver, lo voy a bajar aquí un poquito más para que lo veáis. Y como mide 30 centímetros, voy a dividirlo en 3 bloques de 10 centímetros, con lo cual voy a marcar aquí a 10 centímetros y aquí voy a marcar a 20 centímetros, ¿vale? A 10 y a 20. Y el otro pues voy a hacer exactamente lo mismo. Coloco y marco a 10 centímetros y a 20 centímetros. Para aquellas y aquellos que no tengáis esta herramienta, con una regla y un buril también lo podéis marcar, ¿vale? No hay ningún tipo de problema en eso, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo así, los dos marcaditos, retiro la tabla de corte. ¿Vale? Aquí tengo mis dos trocitos cortados y con ayuda de esta herramienta voy a plegar esto así así lo pliego, ¿veis? Hago así y con esta herramienta, que es una troqueladora de círculos, lo que voy a hacer va a ser troquelar un semicírculo más o menos al centro y troquelo un semicírculo. Así más o menos. Y se me va a quedar esto así. Muy bien.
tengo aquí mis dos partes. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues esta le voy a dar la vuelta y voy a pegar esta aquí, ¿vale? Voy a echar pegamento, lo que es por este ladito de aquí, este bordecito de aquí, y pues lo voy a pegar. Esperar, antes de nada, que me había saltado un paso, voy a entintar lo que es esta parte de aquí, la voy a entintar, porque me gusta que quede así más entintadita. Y esta de aquí pues igual, que es la que se va a ver luego por dentro, así. Vale, luego terminaré de entintar, ¿vale? Pero bueno, de momento, para que a la hora de pegar esto así, pues ya me quede esta parte entintada. Así que voy a aplicar el pegamento, lo que es en el bordecito. Todo el bordecito, así. Le aplico pegamento y lo pego aquí. Así. Vale. Una vez que está pegado, esta parte de aquí la voy a doblar hacia adentro. Y voy a hacer lo mismo, voy a entintar esta parte de aquí por dentro. Y voy a hacer el mismo paso, voy a aplicar pegamento en esta parte de aquí y voy a pegarlo. Ya vais a ver que es muy sencillito y únicamente necesitáis un papel de scrap, una cartulina, si es a doble cara, y si no, pues a una cara, que tampoco importa. Estos papeles que utilizo yo son a una cara y pues me van perfectos. Vale. Una vez que tengo esto así pegado, ¿vale? Ya me quedaría esta parte de aquí. Que para esta parte de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a doblar así por su lado, por su mitad. Vale, y con la ayuda de nuevo de la tabla de corte, voy a hacer un corte como de aquí a aquí. Lo podéis hacer con la tabla de corte o lo podéis hacer con un cúter. Yo lo voy a hacer con la tabla de corte, ¿vale? Pero lo podéis hacer, ya os digo, con un cúter. Pues vamos a ver, posiciono más o menos por donde quiero cortarlo, que va a ser más o menos así. Vale, así. Y corto hasta ahí, ¿vale? Una vez que lo tengo cortado, pues ya con ayuda de una tijera, pues cortaré este otro trocito que me queda aquí. Así como estáis viendo. ¿Veis? Así se me va a quedar. Y ahora otra vez con ayuda de la troqueladora de círculos, pues voy a abrirlo así y voy a troquelar este circulito de aquí. Más o menos centrado. Y lo mismo, voy a echar tinta por aquí, que es por donde se me va a ver el interior. Y por aquí entinto así. Y hago lo mismo que he hecho con la otra, lo pego. Aplico pegamento por este borde y por el de abajo. Y lo pegamos. Vais a ver que es muy sencillita esta labor y luego la verdad es que queda muy resultona. Entonces, esto va a ir doblado así y este va a ir doblado hacia el otro lado. Así como estáis viendo. Y ahora sí es el momento de entintar todo, porque si veis, todo este filito de aquí se me queda muy clarito, así que voy a entintarlo todo y luego ya pues proseguimos.
Vale, ya lo tengo entintado. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues con este trocito que me ha quedado aquí, lo voy a cortar a la mitad. Voy a hacer así y lo voy a cortar a la mitad. Y lo voy a colocar de esta manera y con la ayuda de la troqueladora de círculos, pues lo mismo. Le hago aquí un circulito para que quede todo exactamente igual y nada, y entintamos. Y ya tengo entintadas todas mis piezas. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues esta de aquí, cuando despliegue aquí, la voy a colocar aquí dentro, a modo de crear un bolsillo. Y la otra la voy a pegar por la parte de aquí atrás. Voy a tener que cortar un poquito, ¿vale? Para que no me sobresalga. Así que con ayuda de una regla y un cúter voy a cortar un poquito, nada, medio centímetro, nada, no llega a 2 milímetros, muy poquito. Así. Este trocito que estáis viendo es el que he cortado, nada, muy poquito, ¿vale? Para que luego a la hora de colocar, pues no me sobresalgan por los lados. Así que este es el primero que voy a pegar, que nada, simplemente es aplicar pegamento en el borde, menos la parte superior, que es donde hemos hecho el troquelado del semicírculo. Entonces este le pegamos así. Así. Y para el del lado interior, pues hacemos lo mismo. Le voy a cortar un trocito, que esta vez se le voy a cortar de aquí adentro. Un trocito muy pequeño, ¿vale? Y lo mismo, voy a aplicar el pegamento y voy a pegar el bolsillo. Así, por esta parte de aquí. Pego el bolsillo. Vale, y ahora simplemente, una vez que ya tengo esto así, ¿veis? Cuando abra, voy a tener aquí mis dos bolsillos. Ahora es simplemente rellenarlo. Como veis es muy sencillito. Y es simplemente, pues ya cogemos restos de papeles que tengamos y con ayuda de la Crop-A-Dile, pues vamos a ir dándole forma a todas nuestras tarjetas interiores. Así que vamos con ello. Bueno, y como veis, tengo aquí un montón de restos de papeles de la propia colección y voy a utilizarlos pues para hacer el relleno de la parte interior. Por ejemplo, pues estoy viendo que este papel me gusta bastante y, por ejemplo, este de las coronas. O este de las flores. Entonces vamos a medir más o menos esto y vamos a ir cortando lo que son pues tarjetas, más o menos, pues si esto tiene una altura de 15 centímetros, pues las voy a cortar a 16, por ejemplo, porque quiero que sobresalgan, ¿eh? Las voy a cortar a 16. Esta por aquí y voy a ver si tengo esta y me da para cortarla a 16, esta de los pajaritos. No me da. Vamos a ver. Esta, por ejemplo. Porque quiero que sean más o menos del mismo ancho. Esta sí me da para cortarla a 16. Vale. Y una vez que las tengo cortaditas, porque quiero, como son por este lado blancas, pues quiero ponerlas así. Pues ahora sí, con ayuda de la Corner Chomper, que os he dicho antes, la Crop-A-Dile es la Corner Chomper, que es la que redondea las esquinas, pues vamos a ir haciéndole
el redondeado de esquinas. Yo recordar que todas las herramientas os las voy a dejar en la cajita de información. Si no tenéis esta herramienta, con ayuda de una tijera, simplemente pues hacéis lo que es así, ¿veis? Queda exactamente igual. Lo único que, bueno, que con estas herramientas pues agilizamos el trabajo, pero luego lo demás es que estáis viendo que queda exactamente igual. Cogéis así, dobláis y ya tenéis vuestra esquina redondeada, ¿vale? O sea que no es imperiosamente necesario que tengáis todas estas herramientas. Yo las tengo, pues bueno, porque agilizo el trabajo, sencillamente, ¿vale? Pero vamos, que no es necesario que las tengáis, ahí es a lo que voy. Entonces, pues bueno, una vez que lo tenemos esto aquí, pues ya podemos posicionar nuestro primer tarjetón, por ejemplo, dentro de este bolsillo. Es nada, ir metiendo pues las tarjetas en los bolsillos e ir llenándolos pues de elementos, para más que nada pues para ir rellenándolo todo. Bueno, yo voy a ir recortando todas las piezas, que es simplemente recortarlas y luego ya os sigo comentando. Bueno, y ya tengo aquí todas mis tarjetitas entintadas, que pues bueno, pues lo que voy a hacer va a ser colocarlas en los bolsillos para que veáis que el cambio que da la tarjeta pues es espectacular. No tiene nada que ver con metiéndole todas las tarjetitas que no metiéndole ninguna. Entonces, pues bueno, vamos a meter estas tres que tenía aquí preparadas, se las meto por aquí. Lo que sí que tenéis que tener, pues es eso, o pegatinas, o etiquetas, o ya os digo, papeles de restos de colecciones, como yo tengo aquí. Y nada, pues es ir metiendo las tarjetas en su sitio. A ver, vale, estas dos de aquí son las que van a ir, a ver, bueno, esta puede ir suelta aquí perfectamente, porque luego a la hora de cerrar esto va a ir así. Así que esta la dejo para el final. Y estas de aquí, que son estas cuatro, pues bueno, esta voy a poner una por delante y otra por detrás, y esta igual. Y las voy a sujetar a modo de libro. ¿Cómo? Pues voy a utilizar esta herramienta que es para hacer tags. Y voy a utilizar este de aquí, que no sé si veis la forma, es este de aquí, que corresponde con esta forma de aquí, ¿vale? Y pues bueno, pues voy a hacer lo que es un par de tags. No de tags, de separadores. Es como una máquina, pues, como para hacer separadores, ¿veis? Aquí hay uno y ahora con este resto de papel, ya os digo, aprovechando siempre todos los restos de papeles. No estoy cogiendo papeles nuevos, ¿eh? Vamos a ver si esto quiere encajar, porque es un trocito muy pequeño el que me queda. Ahí. Vale, esto doblamos así a la mitad. Vale, y voy a aplicar el pegamento únicamente en esta parte de aquí y en esta de aquí, dejando lo que es el círculo central sin pegamento, para que después se pueda abrir. Vamos a ver, voy a aplicar el pegamento aquí. Y más o menos centrándolo, pues lo coloco. No hace falta que quede perfecto, que esto tampoco... Así. Ya os digo, es como para crear una especie de tirador, pues para después poder sacar la tarjeta. Esta la vamos a poner así. Y lo mismo, aplico el pegamento. Aquí y aquí. Así. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues que a la hora de abrir la tarjeta, a ver si no se ha pegado, pues se puede abrir así y poder anotar aquí cositas. ¿Qué voy a hacer? Pues ya lo que voy a hacer es la decoración final. Pues ¿con qué hago la decoración final? Pues con perlitas, con pegatinas y cositas así. Así que nada, os dejo aquí la música mientras decoro la tarjeta y luego ya cuando termine pues os enseño el resultado final.
Bueno, y una vez que hemos entintado toda nuestra tarjeta, le hemos puesto pues las tarjetitas y la decoración, como habéis visto, bueno, esta tarjeta se queda dentro, le he puesto aquí unas mariposas, unas pegatinas, aquí unas medias perlas también, pues bueno, así es como queda nuestra tarjeta. Al abrir se queda así por este lado y por el otro lado pues se quedaría con los dos bolsillos pues súper apañada. Y aquí tenéis la otra versión que os he enseñado al principio, que es exactamente igual, pero con otros papeles, ¿veis? También con la decoración y todo lo demás. Así que pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ha sido una manualidad rapidísima, facilísima y que queda muy resultona. Así que nada, mis amores, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo para así llegar a más gente. Recordad que os voy a dejar en la cajita de información, que es la descripción del vídeo, los enlaces a los productos utilizados. No olvidéis que tengo Instagram, Facebook para que os registréis y poder seguirme día a día. Y nada, mis amores, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!